Médicos del Hospital Rosales protestan obstaculizando el tráfico. Abogados y exfiscal cuestionan liberación de Carlos Miranda. Ministro de Defensa se desmarca de acusaciones de sicariato contra el ejército. Bienvenidos a su noticiero de la prensa gráfica. Hoy jueves 25 de septiembre les saluda Ángela Medina. El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales se reunió frente al centro de salud donde trabajan para exigir la destitución del director y mejores condiciones laborales. El tráfico vehicular se vio afectado y a la protesta se unieron otras organizaciones sociales. Médicos y miembros de diversos sindicatos protestaron frente a las instalaciones del Hospital Nacional Rosales, causando caos vehicular en la zona. Los sindicalistas pidieron la destitución del director del nosocomio y denunciaron que se les está violentando su libertad sindical. Así también han sido reprimidos simplemente por denunciar todas las anomalías que se han estado dando en el hospital. Igual queremos aclarar que la marcación de los médicos no afecta a los médicos del hospital, sino a los pacientes que hacen uso del Sistema Nacional de Salud. El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales realizó una reducción de labores la semana anterior. Luego de un proceso judicial se determinó que la huelga era ilegal y el paro se levantó. A pesar de ello, los profesionales siguen demandando al Ministerio de Salud que escuche sus demandas, entre las que se encuentran el abastecimiento de medicamentos y la mejora en la infraestructura del centro asistencial. El Hospital Rosales necesita 12 millones de dólares para trabajar anualmente y solo le dan 4.2 millones. O sea, ¿cuánto faltan? Faltan 8 millones. Supóngase que hicieran un refuerzo de 1.2 o 2 millones. Todavía queda una deficiencia de 7 millones de dólares para el Hospital Rosales. Durante aproximadamente 3 horas, los doctores se mantuvieron bloqueando la 25 Avenida Sur e indicaron que continuarán con acciones de este tipo para ser escuchados. Informó para la prensagráfica.com Nancy Alonso. Cambiamos de tema y retomamos los cuestionamientos hechos a la resolución de liberar al abuelo de Katia Miranda por el delito de secuestro de su nieta. La resolución se conoció ayer y ha causado fuertes críticas sobre impunidad en El Salvador. A continuación escucharemos a un exfiscal salvadoreño y a 2 reconocidos abogados hablando sobre este tema. El fallo de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que absolvió a Carlos Miranda, acusado del secuestro de su nieta Katia Miranda, ha sentado un mal precedente para la justicia salvadoreña. El exfiscal Félix Garrido Safie indicó que solamente en instancias internacionales se podrá buscar hacer justicia a la familia de la niña. El mensaje es triste, el mensaje es fuerte, en primer lugar porque la justicia y la institucionalidad sí ha funcionado. Hay un fallo, pero ese fallo es fallido contra la justicia social, contra la justicia humana, porque al final de cuentas nadie mató a la niña, nadie la violó, nadie la secuestró. Carlos Miranda y 5 personas más purgaban desde el 2011 una pena de 13 años por el delito de secuestro imperfecto. Años antes habían sido absueltos por el delito de homicidio y violación hacia la niña Katia Miranda. Para Félix Ulloa, analista jurídico, la impunidad se deja ver otra vez más en este caso, del que se dijo que fue manoseado desde el inicio de la investigación cuando se contaminó la escena del crimen. La justicia es un valor que se persigue dentro del derecho y nosotros aspiramos a que la justicia sea la antinomia de la impunidad y aquí lo que se está viendo es que el caso queda impune. Benjamín Cuellar, exdirector del IDUCA, opinó que el proceso tuvo fallas desde el inicio y que el problema es que no hay culpables por el asesinato de Katia, algo que deja al descubierto deficiencias en la institucionalidad del país. Era un paquete amarrado con impunidad desde el mismo momento que la niña fue asesinada porque contaminaron la escena del crimen, habían ahí militares, policías y patearon todo, ¿verdad? Con la impunidad. Entonces los magistrados de la sala reciben un caso, un paquete, como le digo, amarrado con la impunidad. Entonces, Katia Miranda fue asesinada a sus 9 años de edad en un rancho propiedad de su abuelo, en la playa Los Blancos, en el departamento de La Paz. Ahora su abuelo es libre y el crimen se mantiene en la impunidad, por lo que la familia de Katia acudirá a instancias internacionales en busca de justicia. Informó para la prensagráfica.com Nancy Alonso. El ministro de Defensa presentó hoy un informe de labores y aprovechó para desmarcar al ejército de tareas de sicariato y extravío de armas, 2 temas polémicos por los que ha sido cuestionado la defensa. No trabajamos con sicariatos, ¿verdad? O sea, la institución armada no tiene sicarios, ¿verdad?
Eso rotundamente lo niego. El funcionario habló sobre este tema luego de que el coronel retirado Carlos Rivas Najarro hiciera la petición pública al presidente Salvador Sánchez Serén que haga uso de sus buenos oficios para determinar si el alto mando del ejército tuvo responsabilidad en el asesinato de su hijo menor, Carlos René Guillermo Rivas Molina, de 34 años de edad. Y la Fuerza Armada como institución en ningún momento se involucró ahí. Entonces, toda esa historia del sicariato me parece más una ficción a mí, ¿verdad? Pero yo tengo que hablar con el padre del joven asesinado, con el compañero coronel Carlos Rivas Najarro, para que me explique él, ¿verdad? Y me explique también si las declaraciones que supuestamente ha hecho público el artículo son ciertas o no son ciertas. En otros temas, Payés también negó que siga aumentando la pérdida de armas en la entidad castrense. Confirmó que a la fecha siguen desaparecidos 16 fusiles. Hay personas detenidas. Hemos estado nosotros teniendo contacto con los organismos de inteligencia a nivel centroamericano, de México y de Estados Unidos, para ver si tenemos algún indicio del paradero. En cuanto al presupuesto 2015 de la Fuerza Armada, el funcionario dijo que será similar al del año pasado y trabajará lo mejor posible con esos recursos. Todas las carteras de Estado queremos más porque tenemos proyectos, pero hay un techo presupuestario y con ese vamos a trabajar. O sea, la Fuerza Armada está satisfecha porque al menos nos van a mantener el mismo presupuesto del año pasado y, como dije, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos con él. Payés dio estas declaraciones en el marco de la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa. Con imágenes de Samuel Doño, informó para laprensagrafica.com Ángela Medina. En Brasil, el laboratorio estatal intenta combatir el dengue con una peculiar medida, la liberación de mosquitos portadores de una bacteria que les impide transmitir el dengue. 10.000 mosquitos como estos fueron liberados en la favela Tubiacanga de Río de Janeiro por primera vez para combatir el dengue en la zona. Y es que estos pequeños insectos Aedes aegypti, que normalmente transmiten la enfermedad, están inyectados con la bacteria Wolbachia, inofensiva para el ser humano y que impide la transmisión del dengue, una enfermedad que en lo que va del año ha causado la muerte de 336 personas en Brasil. Luciano Moreira, líder del proyecto, explicó. Eso provoca que la población de mosquitos con Wolbachia se vaya cruzando con otros mosquitos del campo, pasando la bacteria, y esperamos que más o menos a final de año establezcamos la bacteria en Tubiacanga. La liberación la hizo el laboratorio brasileño Fiocruz, con la que pretenden minar la reproducción de los insectos que transmiten la enfermedad, un proyecto que ya se ha realizado en otras partes del mundo como Indonesia y Vietnam. En Australia están trabajando en una zona y una ciudad mucho más grande y es interesante. Ellos vieron este año que en la zona que tiene la Wolbachia establecida en los mosquitos no tuvieron casos de dengue, solamente en las zonas alrededor. Eso nos da bastante optimismo con relación a la eficacia del proyecto. Bajo la campaña Eliminar el Dengue, Desafío de Brasil, y con una inversión de tan solo $1.36 millones, que contrastan con la gran suma de 136.4 millones que Brasil invirtió en otros proyectos este año en la lucha contra la enfermedad, se espera que las nuevas generaciones de mosquitos hereden este bacilo y poco a poco aumente su porcentaje en el ambiente. Durante los próximos 3 o 4 meses se liberarán semanalmente 10.000 mosquitos inocuos en esta comunidad. Vamos a cerrar esta emisión con una buena noticia para El Salvador. Esta cancha que ven en este momento es la primera y única de todo el país con certificación de la Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA. Se trata de la cancha de césped artificial de FESA en el Centro Deportivo Integral en Santa Tecla. Finalizamos con nuestro espacio informativo recordándole que El Salvador se encuentra bajo alerta verde por lluvias. Recuerde que esta y otras informaciones ustedes las pueden encontrar en nuestro sitio web laprensagrafica.com, también en nuestra fanpage en Facebook y en Twitter como @UHPrensaGráfica y @PrensaGráfica.